Buenas noches, estimado público, estimados gerentes, estimado presidente de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, estimados profesionales independientes, pequeños y medianos empresarios, estimados colegas, estudiantes de pregrado, posgrado y nivel doctoral, estimados pastores de las diferentes iglesias cristianas evangélicas. Le habla el doctor Pastor Rasmel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor en la noche de hoy de grabar para ustedes el video 402. Un video, un contenido que lo voy a hacer de una manera práctica y que sea de reflexión o de pensamiento analítico para todos ustedes o para todos nosotros. Como es cómo persuadir con la voz. Repito, el video 402, el tema cómo persuadir con la voz. Me refiero cuando los gerentes, los presidentes y cualquier persona aprende o desarrolla una técnica de cómo utilizar la voz para convencer a otros. Yo pensando que meditando por qué muchos aprenden a desarrollar esta técnica, pero no piensan la importancia de la misma. Yo no lo he observado en la vida cotidiana, cómo personas convencen a otros. Los vendedores hacen curso y convencen al cliente y le venden el producto. Son estrategias de convencimiento, porque el ser humano muchas veces no está preparado para recibir o para su cerebro recibe el mensaje y lo procesa. Pero cuando la persona tiene las herramientas también, bloquea su cerebro y no recibe la información como debe ser. Y es difícil que lo convenzan. Yo pensando sobre este tema que no le había dado importancia, pero tiene una gran importancia, cómo persuadir con la voz, inclusive con lo escrito. Yo he visto en mi trayectoria de muchos años atrás, tomo el ejemplo de mi padre, que era comerciante, y cómo lo convencían fácilmente las personas que le vendían productos que venían de otros estados. Eran expertos, y productos que después se perdían. Yo observaba, pero como era un niño prácticamente 10, 11 años, a mí nunca se me olvidó eso. Cantidad de cosas que se perdían porque lo convencían. Es decir, convencer, persuadir con algo. Y porque no estaba preparado. La mayoría no están preparados para enfrentar y no dejarse convencer así nada más de sencillo. Yo me refiero a esto en la parte organizativa, cómo persuadir con la voz a los subalternos. No es gritando, no es imponiendo las cosas, sino hay tono de voz que permiten que el subalterno pueda recibir el mensaje, lo pueda procesar y lo pueda asimilar y lo pueda tomar en cuenta. Eso hay que aprender a persuadir con la voz. Yo he desarrollado esta técnica muchos años atrás. Ahora como años, en estos últimos años la he perfeccionado, ya que me he dedicado a trabajar con gerencia y planificación y he aprendido a desarrollar esta técnica. Cómo persuadir a los demás. Y uno sabe que la persona está preparada y uno logra los objetivos.
Y es un arma bastante peligrosa, se puede decir, porque cuando el ser humano desarrolla esta técnica, eh, le puede dar otros usos, porque la mayoría de las personas no están preparadas y es fácil de convencer. Por eso es que uno ve personas que son convencidas por otras, reflexionan cuando ya es tarde, porque el ser humano perfecciona, aprende a persuadir. Esta es una técnica muy importante que uno la acompaña como en lo escrito. Yo voy a tomar ejemplo de varios en la vida real. Por ejemplo, hay políticos que dan un discurso y no convencen a nadie. No saben persuadir a la audiencia que está allí, no convencen a nadie. Primero, no saben usar la voz. Hay que aprender a usar el tono de voz. Hay que aprender los movimientos del rostro que lleguen a las personas que están al frente de nosotros. Hay que aprender a llevar ese mensaje. Palabras que pueden llegar y políticos que no convencen, como hay políticos y de repente políticos que son muy bien preparados, pero no convencen a nadie. No saben persuadir con la voz a las personas que se le está dando un mensaje. No, 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 no aprenden. Inclusive, yo pongo el ejemplo de las iglesias cristianas. Yo he visto cientos de predicadores y puede ser un mensaje muy bíblico, también muy espiritual, amén, pero no saben a veces transmitir el mensaje. Porque si yo estoy preparado espiritualmente, aprendo a persuadir con la voz a los que están al frente, los que están en el escenario escuchando dicho sermón. Y muchos no lo saben hacer, la mayoría. Como hay todo lo contrario, personas muy humildes que saben persuadir a los que están en el escenario, a los que están en la iglesia en este caso. Y ese mensaje llega, porque hay que aprender a utilizar los tonos de voz. No hay que hablar demasiado rápido muchas veces, que es uno de los problemas. No hay que gritar, no hay que berrear como se dice. Hay que aprender a hablar. Que esa voz sea una voz muy transparente, muy sutil, que llegue al pensamiento y al corazón de la persona, para que la pueda procesar su cerebro. Porque el cerebro es algo que la gente no entendemos, bloquea y el mensaje no llega, simplemente es rebotado. Pero cuando el mensaje, el que está dando el sermón, el que está dando el discurso, sabe utilizar los tonos de voz, tiene la preparación bíblica, tiene la preparación espiritual y ese mensaje llega, porque sabe utilizar la voz, ajusta sus tonos de voz, hace pausas, no se desespera hablando, y eso es uno de los problemas, usar volumen adecuado para dar un mensaje. Yo he aprendido a utilizar muchos tonos de voz, dependiendo del escenario. Si yo estoy con una persona al frente y quiero convencerlo, tengo las herramientas, tengo las estrategias de cómo hacerlo. Porque eso no lo dan los libros. Eso lo da es la intuición que desarrolla el ser humano, esa capacidad intelectual de estudiar, porque es una comunicación entre la persona que tiene, receptora que está escuchando el mensaje. Tú lo estás estudiando, lo estás analizando y le estás dando el mensaje. Sabes persuadir. Yo he aprendido eso, a persuadir con la voz. Me refiero en este caso de los discursos. Dando clases a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, dando conferencias a nivel nacional. He aprendido a utilizar los tonos de voz.
he aprendido a comunicarme y eso es lo que la mayoría no aprenden a hacerlo. Por eso es que yo digo que hay que aprender a persuadir con la voz. Es una potencia, es una herramienta que tenemos nosotros. Cuando la persona conoce y sabe procesar y sabe utilizar los tonos de voz, lógicamente que convence a los demás. Repito, por eso es que muchos reciben técnicas, los enseñan a los vendedores para convencer y convencen. Pero cuando usted tiene la práctica, tiene el tiempo, uno sabe. Porque uno lo primero que hace es estudiar la persona que está con uno, a quién uno quiere convencer. Y hay muchos mecanismos, muchas estrategias. Yo he desarrollado esa técnica desde muchos años atrás, de persuadir con la voz. Es decir, me refiero a persuadir con la voz, dependiendo del tipo, el tono de voz, y dependiendo el contenido que tú vas a transmitir a la persona, que va acompañada de ese sonido de la voz o ese contenido que le está. Que lo procesa, lo importante es que lo procese el cerebro. ¿Qué provoca con tu voz? Bueno, el poder que tiene la voz. La voz tiene un poder de convencimiento. Por eso es que cuando uno escucha el discurso de personas que no son preparadas académicamente, pero saben convencer, saben dar un discurso, ese mensaje llega. Saben el tipo de mensaje que quieren las personas que lo están oyendo. Y es como un enamoramiento, pues, en otras palabras. Es un convencimiento, saben hablar. No me refiero en el hablar técnicamente, saben transmitir un mensaje. Saben persuadir con esa voz. Y convencen al 90% de los que están allí. Y a lo mejor votan por esa persona. Yo estaba pensando en esto, cómo persuadir con la voz. La mayoría de los políticos no saben. Uno escucha a nuestros políticos, no saben persuadir con su voz. Su voz es chillante, es arrogante. No es una voz que es aceptada ya por la comunidad, por la sociedad. Se les olvida que a las personas no se sienten agradables cuando observan en la persona, valga la redundancia, que está dando el discurso hablando de esa manera. Pierden la fortaleza que tienen en su voz. La transmiten en una voz negativa, en una voz que no deja beneficio para lo que él está representando y para él mismo. Es un alejamiento más que todo. Es increíble, esto me hizo recordar muchas cosas que yo no entendía los discursos. Tenía yo 9 años, 8 años, y había el pastor de la iglesia en aquel entonces no había micrófono. Ese pastor cuando hablaba, su voz estremecía, porque la voz se cambia dependiendo de los escenarios. Estremecía a todos los que estaban presentes. Y era impactante como llegaba a uno como niño. Yo no entendía el lenguaje, pero es algo que transmitía y llegaba. Hay que tener cuidado con eso, porque lo importante es que todos nosotros que tenemos responsabilidad, tenemos que aprender a persuadir con nuestra voz. Persuadir significa también de que se pueda involucrarse a lo que quiere la organización, a lo que quiere la actividad, a lo que se requiere lograr con las actividades. Por eso repito, la voz tiene un poder para que cautiva, la voz para convencer, es el instrumento de la comunicación. La voz te da una imagen. Por eso es que uno observa a los locutores que los enseñan a hablar, su voz la saben modificar, porque lo agradable de la comunicación es que el receptor lo pueda recibir. Repito, por eso es que para persuadir con la voz depende de los escenarios, depende a quién tú quieres convencer. Uno tiene que estudiar el tipo de voz que necesita,
Es el armamento que tiene el ser humano. ¿Cuál es la voz que va a utilizar para convencer a otro? Las personas que conocen el poder que tiene su voz, la voz, hace que la gente se identifique con el político, se identifique con el gerente, se identifique con el pastor. Nunca nos enseñan, el problema está que nunca nos enseñan a utilizar la voz. La voz es un poder. Esa voz que está en nosotros es un poder. Porque lo escrito, que usted lo transmite por medio de la voz, se convierte en un híbrido importante para lograr los objetivos. Yo me he hecho experto, pero es la experiencia, en convencer en el hablar, dando conferencias, dando seminarios. Uno trata de cómo convencer a las personas que están al frente, que están escuchando, un discurso, están escuchando una clase. Por eso la cualidad que hace que la voz sea agradable o desagradable. La voz tiene que evitar que sea desagradable y uno lo ve todos los días. Hay políticos que su voz es muy desagradable, no la saben modificar y eso lo que hacen es perjudicar su organización y perjudicarse a él mismo. Como hay otros políticos que su voz es muy agradable, saben utilizar la voz con intensidad cuando lo tienen que utilizar, saben utilizar el tono de voz, saben utilizar el timbre de voz, lo pueden cambiar y saben la duración que le pueden dar a ese mensaje que usted quiere transmitir a cierta persona. ¿Por qué es importante entonces persuadir con la voz? No existe arma más poderosa para persuadir que la voz. No existe arma más poderosa para persuadir que la voz. La voz es un poder. La voz te permite, cuando tú tienes un alto desarrollo intuitivo, cuando tú tienes una alta capacidad mental, a que tú puedas lograr los objetivos. Lógicamente, cuando ese don de convencimiento, cuando hay personas que es un poco difícil de convencer, pero cuando tienes experiencia, tú tienes las estrategias como convencer. Por eso es que muchas personas, cuando se les está vendiendo un producto, tanto la insistencia, indistintamente que tengan la preparación y acepten el producto, porque no tienen la persona, el receptor, las herramientas para que eso no llegue a su cerebro. Deja una ventana abierta, como se dice. Uno sabe cómo persuadir con la voz, porque es la experiencia. Uno sabe cómo persuadir con lo escrito. Es la herramienta poderosa que tiene todo ser humano. Es la herramienta poderosa que tiene todo gerente. Es la herramienta poderosa que tiene todo líder. Es la herramienta que te permite lograr los objetivos de la organización y lograr tus propios objetivos. Persuadir con la voz es una tarea que nos enfrentamos a diario. La mayoría de las veces sin darnos cuenta. Porque la voz y el escrito se asocian para lograr los objetivos. Repito, la mayoría del ser humano no sabe la importancia o no sabe aprovechar esa fortaleza que es su voz. Y uno lo ve, no saben aprovecharla. No es que la persona sea profesional, tenga doctorado, tenga maestría, es que tiene que aprender a utilizar su voz. Y uno lo ve en las organizaciones nuestras. La mayoría de los líderes no saben persuadir con su voz. Su voz no cae bien, su voz es monótona, su voz es chocante, porque esa voz a veces se traduce a ser una voz arrogante, llena de pedantería. No es una voz suave,
que llega al ser humano cuando tú le quieres dar un mensaje. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Aprender a persuadir con la voz. No hay otro camino, no hay otra dirección, sino la voz con escrito para persuadir a otro, pero para persuadirlo de una manera provechosa, no dándole otro sentido. Porque cuando uno desarrolla esta herramienta es muy peligrosa, porque uno puede persuadir, utilizarla para persuadir a otra persona que a lo mejor eh, se puede convertir en algo negativo. Entonces uno trata de persuadir con el escrito y con la voz lo que tiene que ver con lo que uno enseña. Porque uno descubre, yo me he dado cuenta por muchos años, ya que yo tengo casi 40 años trabajando con conducta humana, que la mayoría de los seres humanos son débiles. La mayoría de los seres humanos no están preparados para recibir, su inteligencia emocional no está desarrollada para recibir impacto. Por eso es que cuando cualquiera lo sabe persuadir con su voz, con su escrito, prácticamente lo destruye. Porque es muy importante cuando una persona tiene la experiencia de cómo lograr sus objetivos y cómo convencer a otros. Porque persuadir con la voz, lo que se busca, el objetivo central es convencer a otros. ¿Cómo convencerlos? ¿Qué tipo de voz yo tengo que utilizar? Con intensidad, una intensidad media, moderada, cambio de voz. Me refiero a cambio de voz a voz, una voz más agradable, porque los tonos de voz muchas veces perjudican al que está dando el mensaje y al receptor, bloquea su cerebro y se convierte en una persona negativa y no se va a lograr el objetivo. De manera que para persuadir y el hablar, persuadir con la voz y el hablar es importante para el logro de los objetivos individuales y de los objetivos organizacionales. Por eso es que es importante usar una gama de tono de voz, dependiendo de las circunstancias. Un timbre de voz abierto, dependiendo de los escenarios. Que varíe la variación de la voz de acuerdo a los escenarios. Aprender a hacer pausa. La voz tiene que ser, uno mide las consecuencias cuando uno está dando una conferencia. Porque esa voz tiene que ser una voz moderada, una voz suave, una voz, dependiendo del discurso, que la gente se pueda bañar de ese discurso, se pueda sentir bien, y no unos tonos de voz desagradables que no benefician a nadie. Entonces, de manera que esta herramienta tan importante para el ser humano, para todos los gerentes, para todos los líderes, para todos los pastores, de aprender a persuadir con la voz y lo escrito. ¿Cómo persuadir? Pero me refiero a persuadir de una manera positiva, en cuanto a ayudar a los subalternos. Porque se puede utilizar para persuadir con la voz de lograr otros objetivos que no serían correctos, ni voy a entrar en detalle, porque uno lo sabe hacer por la experiencia. Uno tiene la capacidad, la destreza para lograr cualquier tipo de objetivo. Porque uno sabe por intuición de llegar a conocer a la persona que está al frente. Busca uno cualquier movimiento para que ese mensaje pueda llegar y pueda ser procesado en su mente y uno pueda lograr los objetivos. De manera que esta es una herramienta muy poderosa para todo gerente, repito, para todo presidente de organización, de aprender a persuadir con la voz. Por eso, repito, hay políticos que tienen éxito porque saben dar un discurso, no por la calidad en cuanto al conocimiento, sino que saben llegar a las masas.
Y usted sabe, muchos políticos que han conocido saben llegar, pero hay otros que por más que tengan preparación no llegan a las masas porque no saben persuadir con su voz o no saben utilizar su voz. Yo quiero que usted piense un poco que usted tiene una herramienta importante, cómo persuadir con su voz a otros, cómo persuadir con su voz y su escrito a otros subalternos, cómo lograr los objetivos individuales por medio de persuadir utilizando su voz. Esa es la idea. Esto no se maneja, esto no se analiza, se me ocurrió pensar un poco de que es una herramienta poderosa para todo ser humano. Persuadir con su voz a cualquier subalterno. Y si hay la experiencia y la capacidad, los objetivos se logran. A mí la experiencia por muchos años me ha enseñado y he aprendido cómo persuadir con la voz. Porque uno tiene las estrategias, uno sabe llegar, uno sabe convencer. Pero eso no lo dan 2 días, eso no lo sabe. Uno tiene ese don de convencimiento, utilizando el escrito, procesándolo con la manera de utilizar la voz. De manera que yo espero que estos tips usted pueda pensar que tiene una herramienta tan importante como es cómo persuadir con la voz en cualquier entorno organizacional, público o privado, o cómo persuadir con la voz de lograr los objetivos individuales que usted quiere alcanzar en un momento determinado. Espero que estos tips sean de gran importancia para todos nosotros de cómo persuadir con nuestra voz.